Iaô, Cadochicó, cu deporte. Juan Manuel Márquez y Mike Alvarado te brinca dia 17 de maio. E o ganador lo brinca com Manny Pacquiao. Assim, o promotor Bob Arum avisa a Pacquiao já aceitar para brincar com o ganador. Agora, o que falta tá para o ganador aceitar a pelea contra Pacquiao. Vamos lá. O ganador contra Pacquiao está programado para tomar lugar em luna de novembro. E nós jóvenes de seleção de diferentes categorias de BMX, assim que treinar com competência na caminhada. BMX tem diferentes competências, mas também tem que buscar classificação para Centro-Americano e do Caribe. O jovem está treinando todo dia e para treinar estava también un cambio positivo en el atleta. Hasta los momentos las cosas han salido bastante positivas. Se ha incorporado régimen de tanto de nutrición, de preparación, como también de hábitos deportivos que no se tenían, y eso ha sido clave para que los muchachos poco a poco vayan avanzando. Esto es una disciplina deportiva que tiene inclusión en los Juegos Olímpicos, y ya por ser incluida en los Juegos Olímpicos amerita más un régimen de preparación mucho más específico y fundamental de cada deportista. Entonces eso ha dado de que Aruba hoy día esté apareciendo entre el top de los atletas con más reconocidos a nivel mundial. ¿Están preparando para eventos específicos? Tenemos un régimen de preparación tanto de un macro de trabajo que estamos implementando en Aruba, como te dije, nuevo, y preparando a los deportistas para los Juegos Centroamericanos del Caribe, que es la prueba fundamental de este macro de trabajo, donde lo cual tenemos pruebas preparatorias también que acumulan puntos para los Juegos de Río 2016, que a partir de mayo comienza el ranking de esos Juegos. Sí. Tienen que ir a diferentes eventos, tanto aquí internacional. No tanto ir a los diferentes eventos, sino también hacer los máximos resultados posibles, porque eso es lo que nos va a dar la clasificación a futuros Juegos Centroamericanos y también Juegos Olímpicos de acumulación de puntos. Entonces eso también va de la mano de hacer unas puestas a punto esporádicamente. Ejemplo, tenemos que fuimos a Venezuela como carrera preparatoria este fin de semana pasado, en donde tuvimos muy buenos resultados con los deportistas de Aruba. Tristemente hubo un deportista de nosotros que no pudo asistir por motivos escolares, pero él va bastante bien, en un desarrollo bueno. Así que hay muchos eventos preparatorios, como decían. Sí, tenemos eventos preparatorios, y como te también informo, es también importante hacer un resultado positivo, porque al hacer un resultado positivo con lugares nos da la posibilidad de acumular puntos y facilitar la clasificación. ¿Tienen planes para ir a competir en Holanda también? Hay el Campeonato Mundial 2014 este año en Holanda. Tenemos la posibilidad de participar con un deportista en junior y un deportista en categoría elite. De acuerdo a lo que se haga resultado este 2014, nos da la posibilidad de incorporar más deportistas por más cupos al 2015 y así sucesivamente. Entonces es clave de que asistamos a este campeonato mundial y al igual el siguiente mundial y hagamos un buen resultado tanto en junior y elite, que son las categorías únicas que puntean y están consideradas como para el ranking olímpico.